Listo, comenzamos la clase de hoy, chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje y comunicación, chiquillos. Espero que hayan tenido muy bellas fiestas, sí, porque ya terminamos, ¿cierto? Por fin la tremenda semana que tuvimos de fiestas patrias, así que de verdad espero que lo hayan pasado muy bien y que por supuesto no hayamos descuidado de todas maneras el estudio. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que no podamos compatibilizar ambas cosas, así que sí se podía. Así que espero que hayan estudiado, chiquillos, y comenzamos entonces el día de hoy la clase de lenguaje. ¿Por qué les digo que espero que hayan estudiado? Porque hace varias clases ya hemos estado viendo elementos de comprensión de lectura. Y para ejercitar la comprensión de lectura no necesitamos absolutamente nada más que leer. Así que por eso les decía, sí se pueden compatibilizar ambas cosas. Así que lo que nos toca ver el día de hoy es lo que está puesto precisamente en la pantalla, ¿cierto? Que dice tema, idea principal e ideas secundarias en el texto. Es muy probable que nos hagan preguntas del tipo, ¿cuál es el tema del texto, ¿cierto? En tal párrafo, ¿qué idea puedes extraer? ¿O cuál es la idea principal del párrafo tanto? O en relación a, por ejemplo, el párrafo tanto, el párrafo X, ¿cuáles son las ideas secundarias que apoyan la presentación del tema? O preguntas de ese estilo, ¿cierto? Preguntas que tienen más que nada relación con la comprensión de lectura misma. Por eso mismo, entonces, estamos ejercitando este tipo de elementos. No hay nadie en el chat, no hay nadie que haya saludado. Ya, entonces, comenzamos la clase del día de hoy. A ver, nos hemos enfrentado varias veces a un texto, ¿cierto? Pero muchas veces se nos olvida, a veces, elementos bastante sencillos de reconocer, tales como el texto mismo. Acá tenemos, ¿cierto?, una maqueta, porque no tiene nada escrito, así que podríamos decir que es una maqueta, ¿cierto?, de cómo puede ser un texto. Cuando nosotros hablamos de un texto, cuando hablamos de qué es un texto, estamos hablando de un elemento, ¿cierto?, una organización textual, una organización de palabras, que está conformada, como ya decíamos, de palabras, ¿cierto?, enunciados y párrafos. Esto convierte al texto en la unidad de comunicación más grande que tengamos. El texto es la unidad comunicativa más amplia que tenemos porque entrega toda la información que necesitamos tener, absolutamente toda, ingresa por absolutamente todas las vías por las que puede entrar un texto, ya sea visual, auditiva no, ¿cierto? No lo escuchamos, pero cuando los textos se transforman en discursos también lo podemos escuchar, lo podemos ampliar, ¿cierto?, en nuestra vista y reconocer ciertos elementos que nos van ordenando la información. Entonces, el texto es la unidad comunicativa con el carácter comunicativo, valga la redundancia, más completo. Ahora, estos textos, ¿cierto?, se organizan en párrafos. Los párrafos, como dice ahí, es la unidad gráfica textual más pequeña, ¿cierto?, en términos de sentido, que podemos ir encontrando. La más pequeña en realidad es la frase, pero en relación a la estructura del texto tenemos una unidad, ¿cierto?, que se va diferenciando. Entonces, el párrafo es una unidad gráfica textual, un bloque de texto separado de otros párrafos por un punto aparte. Entonces, acá tenemos la presentación de un texto, ¿cierto?, que está compuesto por dos párrafos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en cada texto aparecen dos elementos principales. Uno, que es la sangría, ¿cierto? Aquí nos vamos a ayudar. Acá. Vamos a poner por acá. Tenemos entonces acá, ¿cierto? Ahí. Tenemos la sangría, que es un pequeño espacio con el que suelen comenzar los textos. No todos comienzan así. De hecho, fíjense en el texto ya, donde aparece la explicación, ¿cierto? No aparece sangría. Pero la mayoría de los textos, o varios de los textos, parten con este fenómeno que se llama sangría. ¿Qué es la sangría? Es simplemente dejar un espacio, ¿cierto?, al momento de comenzar una línea nueva en términos de párrafo. Y el otro elemento que sí o sí, aquí sí que no tenemos otra opción. El otro elemento que sí o sí tiene, acá me voy a poner, el otro elemento que sí o sí tienen los párrafos para irlos diferenciando uno de otros es el punto aparte. El punto aparte nos indica que la idea ya terminó, ¿cierto? Y que debemos comenzar, siempre manteniendo igual la idea central, debemos comenzar un párrafo nuevo. ¿Para qué nos sirven entonces los puntos aparte? Precisamente para ir diferenciando la jerarquía en términos de información dentro del texto. Ahora, lo que no se nos puede olvidar, lo que decíamos recientemente, ¿cierto? Acá. No, ahí.
Cada párrafo nos dice algo en relación con el tema o los subtemas del texto en su totalidad. Recordemos, ¿cierto? Cuando nosotros hemos estado viendo las características de distintos textos, decíamos que es necesario fijarnos siempre bien en el tema para que el tema no se vaya disgregando, para que el tema no se vaya perdiendo, porque de esa manera nosotros nos centramos en un elemento en particular y ya sabemos que se vendría siendo entonces el tema del texto. Ahora, por supuesto, los textos también terminan con otro tipo de punto que es llamado el punto final, ¿cierto? Tenemos 3 puntos: punto aparte, punto seguido, punto final. Punto aparte, el que está aquí en moradito o en azul, no sé qué color es, creo que es un color raro, morado azul. Este punto, ¿cierto?, nos indica que la idea se mantiene, por lo tanto tenemos que continuar en el mismo párrafo. El punto aparte, ¿cierto?, que el que está ya en naranjo, que es el que nos indica que tenemos que cambiar el párrafo. Y por supuesto el punto final, que ya da por finalizada la entrega de información dentro del texto. Entonces, decíamos que lo que íbamos a ver era tema, idea principal e idea secundaria en los textos. Cuando nosotros hablamos del tema del texto, estamos hablando de aquella frase que resume absolutamente todo el contenido, lo más esencial del texto. Por eso dice ahí que presenta la idea central del texto y da sentido a los datos o acontecimientos. Generalmente entonces nosotros el tema lo vamos a ir reconociendo inmediatamente en el título del texto. Cuando estuvimos viendo noticia, lo pequeño, ¿cierto?, que alcanzamos a ver de la noticia, cuando estuvimos viendo noticia decíamos que siempre era muy importante el titular, porque el titular ya nos daba información acerca de qué se iba a tratar la noticia en sí misma. Generalmente entonces los títulos nos entregan mucha información. Los títulos nunca debemos saltarnos, porque los títulos nos presentan precisamente el tema del texto en la gran mayoría de los casos. Por eso siempre hay que tener ver harto ojo ahí con los títulos. Por ejemplo, vamos a recordar y a recuperar, ¿cierto?, el texto que siempre estamos utilizando, que es la Caperucita Roja. Cuando nosotros nos dicen ¿cómo detectamos el tema del texto? Nosotros tenemos que preguntarnos de qué se trata el texto. El texto de la Caperucita Roja se trata acerca de una niña a la que le decían Caperucita Roja y le pasaban un montón de cosas. Desobedeció a la mamá, pasó, ¿cierto?, lo que pasó en el bosque, bla, 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 bla. El tema del texto generalmente es una frase, pero es una frase bastante sintética. No sintética de falsa, sintética de que estamos resumiendo, estamos haciendo una síntesis de los elementos principales. Los titulares, entonces, en el caso de las noticias, o los títulos, en el caso de cualquier otro texto, nos van entregando información con respecto al tema del texto. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, un ejemplo de características líricas. Recordemos que la lírica, ¿cierto?, nosotros nos referíamos a los poemas, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien en consideración. Y además, ¿cierto?, recordar la estructura, así, muy a la rápida, la estructura básica de todo poema vendría separándose, ¿cierto?, en versos, que eran cada una de las líneas del texto, las estrofas, que son cada uno de este conjunto de líneas del texto, y además la rima. Entonces, este poema dice así: esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma, pues yo, mientras me enveneno, de ternura tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Entonces, ¿de qué se trata el texto? ¿Qué es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos con respecto al tema? ¿De qué se trata este texto? ¿De qué se trata este poema? Es el lamento ante el amor perdido de la persona que quiere. Sintético, bien resumido, bien condensado de qué se trata el poema, de qué se trata Hombres de Negro, de qué se trata la película favorita, de qué se trata Hombres de Negro, de qué se trata Hombres de Negro, de qué se trata Volver al Futuro, de qué se trata la teleserie que vimos anoche, de qué pasó en el capítulo que vimos de la serie que estábamos viendo anoche. Ahí tenemos entonces el tema del texto. Tenemos la pregunta entonces para reconocer cuál es el tema, de qué se trata el texto. Cuando a mí me pregunten de qué se trata el texto, por ejemplo en los ensayos, ¿cierto? Perdón, en los exámenes que me hagan, de qué se trata el texto o cuál es el tema del texto, yo ya sé a qué tengo que ir respondiendo. Hacer una frase que sintetice, englobe absolutamente todo el contenido del texto en sí mismo. Nos vamos entonces ahora a la idea principal. La idea principal se desprende del tema. Esto también tenemos aquí jerarquía. La idea principal se desprende del tema, por lo tanto es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. Y esta información, ¿cierto?, esta idea principal se va a dividir en dos. Vamos a tener dos tipos de ideas principales. Por un lado vamos a tener la idea principal local
Y por otro lado, vamos a tener la idea principal global. La idea principal local es la que nosotros vamos a ir extrayendo por párrafos. Por eso era necesario hacer este recordatorio, a lo mejor sumamente básico, pero era necesario hacer este recordatorio de que era un párrafo. La idea principal local entonces va siendo por párrafos, mientras que la idea principal global, tal como dice el nombre, global, globo, es como mundo, ¿cierto? Va a referirse a absolutamente todo el texto. En la complicación que nos vamos a encontrar con la idea principal, al momento de reconocer la idea principal, es que podemos tener ideas principales tanto implícitas como explícitas. Esas palabras las vimos antes de irnos de vacaciones, ¿cierto?, de fiestas patrias, pero a grandes rasgos significaba que si la idea principal estaba explícita, significaba que estaba ahí mismo dentro del texto, es decir, yo puedo extraer una frase del texto y responderlo como la idea principal. Ahora, si la idea principal está implícita, decíamos que esta idea principal implícita significaba que teníamos que buscarla y probablemente vamos a tener que expresarla con nuestras propias palabras o con palabras que a lo mejor no están ahí precisamente puestas en el texto, pero andan por ahí, ¿cierto?, difusas, hay que buscarlas, hay que leer el texto. Recordemos que antes de irnos de vacaciones vimos esta idea de la inferencia. Precisamente cuando nosotros se nos pide información implícita es la que tenemos que inferir. Y recordemos, ¿cierto?, que no debemos sobreinferir. Recordemos que vimos esta imagen, ¿cierto?, de estos hombres que iban caminando en contra de una ventisca y decíamos, ¿qué podemos inferir de la frase? Y podíamos inferir, ¿qué cosa? Que los hombres, ¿cierto?, iban hacia algún lado. No lo podíamos inferir porque no teníamos mayor información que esa, pero sí podíamos inferir que si estábamos mirando por la ventana y veíamos a esos dos hombres caminando, significaba que teníamos que abrigarnos, porque claramente vemos la nieve, estos dos hombres ahí luchando por avanzar, tenemos que abrigarnos de alguna manera, pero tenemos que tener cuidado con las sobreinferencias. Entonces, para reconocer la idea principal de un texto, yo me tengo que preguntar qué se dice en torno al tema del texto. Por eso esto es jerarquía. Siempre hay que reconocer primero el tema para después irnos enfocando a las ideas principales y, como ya vamos a ver, vamos a irnos enfocando también a las ideas secundarias. Pero en relación a la idea, cómo detectar la idea principal, tengo que pensar primero en que ya sé cuál es el tema y después, como ya sé cuál es el tema, qué se dice en relación al tema mismo que se está planteando. Y como ya decíamos, esto puede ser por párrafos, cada uno de los párrafos que componga el texto, o también puede ser global, es decir, por todo el texto completo. Vemos aquí cómo reconocer más fácilmente, ¿cierto?, las ideas principales explícitas. Ya recordábamos, ¿cierto?, que la idea principal explícita es la que aparece ahí misma en el texto y la sacamos textual, la sacamos tal cual aparezca en el texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para extraerla? Primero, y obviamente vamos a leer con atención el texto, incluyendo así también el título del texto. Recordemos que muchas veces el título del texto va a aparecer al inicio del texto, pero también puede que salga al final. Y el título, ya decíamos, me entrega mucha información con respecto al tema. Recordar, además, que esta idea principal equivale a una oración del texto. ¿Por qué? Porque ya decíamos que está explícita, está ahí mismo en el texto. No tengo que andarla buscando o infiriendo, ¿cierto? Identificar palabras claves del texto, y esto es muy importante. Las palabras claves me ayudan y me entregan mucha información. ¿Cómo reconozco las palabras claves? Son palabras que se van repitiendo a lo largo del texto, y aquí ocupamos el fenómeno que también estuvimos viendo clases atrás, que es la sinonimia. Todas las palabras claves que se parezcan, que tengan mucha relación una con la otra, yo voy a decir, esa parece que son palabras que tienen que ver mucho con el tema del texto. Y finalmente, como lo que decíamos recientemente, ¿cierto?, ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves. ¿Dónde está inserta esa palabra clave y cómo la voy a ir reconociendo alrededor de la misma? Entonces, veamos aquí un texto muy cortito. Dice: el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero en su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial.
La palabra clave en este caso vendría siendo volar. Ahora, ¿qué otras ideas afines, es decir, qué otras palabras nosotros podemos relacionar con volar? Y aquí necesitamos la ayuda de ustedes mismos ahí en el chat que no se han aparecido ni siquiera han saludado. Qué feo, estamos en 18, parece todavía. Ya, ¿qué palabras parecidas a volar podemos encontrar en el texto? Parecidas, relacionadas. No necesariamente sinónimas, recordemos que los sinónimos totales no existen, pero sí podemos utilizar palabras que se parezcan unas con la otra dentro del texto. Entonces, ¿qué ideas afines podemos encontrar aquí? Hello, ¿estamos ahí en el chat? Estamos flojitos hoy. Me cuesta desperezarse después de estar bailando, comiendo. ¿No, nada? Nievecita Carriel, apareció Nievecita. Voladoras, dice. Sí, voladoras está relacionada. ¿Qué otras palabras están relacionadas? Recordemos que las ideas afines, nuevamente lo vamos a recordar, ¿cierto? No necesariamente son aquellas que son sinónimas, pero que sí están muy relacionadas entre sí, por eso son afines, son similares. Aviones, Nievecita Carriel, efectivamente también. También aviones. Muy bien. Ya, vamos a ir avanzando, ¿cierto? Para no perder tiempo, porque todavía nos falta la idea principal implícita, perdón, y las ideas secundarias. Vamos a ver, pero volar y aviones está bien. Vamos a ver, tenemos ahí varias ideas afines. Pájaros, alas, globos, máquinas voladoras, aviones. ¿Por qué sabemos que esas son ideas afines, ¿cierto? Porque están todas relacionadas con volar. Los pájaros vuelan, ¿qué necesitan para volar? Las alas. Los globos vuelan también, ¿cierto? Las máquinas voladoras, que son las que mencionó Nievecita Garriel, ¿cierto? Tienen que ver con el efecto de volar. Los aviones y los cohetes, tal como lo menciona ahí Francisca Zúñiga, que mencionó cohetes y pájaros, también, ¿cierto? Aquí no aparece, pero también están relacionadas. Por lo tanto, ya sabemos que esas son las ideas afines que me confirman que la palabra clave efectivamente es volar. Ahora, nosotros estamos viendo la idea principal explícita. Tenemos entonces palabra clave volar y tenemos ideas afines que me confirman que la palabra clave es volar porque tenemos muchos elementos que vuelan. Pájaros, alas, globos, máquinas voladores, aviones, cohetes también, como dice Francisca, ¿cierto? Que está aprovechando de saludar desde Renca. Efectivamente, todas estas ideas entonces tienen que ver con la idea de volar. Entonces, ¿cuál es la idea principal y que está explícita en el texto? El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. La primera frase. Ahora, ojo con esto, que nos vamos a ayudar con el puntero. Ojo con esto. Raya. No, no raya. Aquí. Ojo con esto, porque esto es un error que solemos cometer. Siempre. No es que lo vamos a cometer nosotros, no, siempre ocurre. Siempre es una duda que queda. Ya. Entonces, esta vendría siendo la idea principal explícita. ¿Por qué sabemos que es explícita? Porque está ahí mismo en el texto, no la andamos buscando. Aparece ahí, es una oración del texto. Ojo, no necesariamente, porque es la primera oración de la frase que aparece ahí, ¿cierto? O la primera oración del párrafo que aparece ahí, no necesariamente por eso va a ser la idea principal. No siempre se encuentra al inicio del texto, se puede encontrar a la mitad o se puede encontrar incluso al final. Pero ¿por qué nosotros sabemos que es esta la idea principal explícita y no otra? Porque todos los otros elementos refuerzan esta idea. El hombre siempre, dice ahí, aspiró a volar como los pájaros. Nos cuenta la leyenda de Ícaro, ¿cierto? En tiempos muy, muy remotos. Nos dice qué es lo que pasó en el siglo XVIII con el ser humano que aspiraba a volar como los pájaros. Y nos cuenta qué es lo que hacíamos, porque ya estamos en el XXI, qué es lo que hacíamos en el siglo XX para, ¿cierto?, también aspirar a volar como los pájaros. Esa frase que aparece ahí, fíjense, resume un poco entonces, aún más, la información que aparece ahí en el texto completo. Por eso sabemos que es una idea principal y que está explícita, porque aparece en el texto y porque además
condensa, ¿cierto?, los otros elementos, las otras ideas que aparecen ahí en ese texto cortito. Ahora, nos vamos hacia la información, perdón, hacia la idea principal implícita. Decíamos que lo implícito es una información que no aparece textual en el texto, es decir, sí, textual en el texto. Es decir, que tenemos que leer el texto para poder extraerla con nuestras propias palabras. La idea principal implícita nosotros entonces tenemos que inferirla, que es la habilidad que estuvimos viendo la clase anterior, la última clase que tuvimos. Entonces, dice la idea principal implícita requiere de un ejercicio inferencial que consiste en utilizar la información explícita para realizar un razonamiento lógico, lo que llevará a extraer información implícita y la conclusión o propósito implícito. Recordemos entonces que para poder extraer la información implícita, para poder realizar inferencias del texto, necesariamente sí o sí hay que leer el texto ante el que nos enfrentamos, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace, entonces yo les digo aquí al tiro, no lo hagan, porque es mala práctica, es mala técnica, porque nos podemos equivocar en cosas sumamente fáciles. No se pongan, en el caso del examen, ¿cierto?, que tengan que rendir, no se pongan a leer las preguntas y después se vayan a ir al texto. No hagan eso, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque muchas preguntas van a ser implícitas. Y muchas de las informaciones o de las alternativas que nos vayan a dar van a ser información explícita. Y si me están preguntando por un implícito, ya inmediatamente respondí mal. Siempre se lee el texto y después se responde. No hagan eso de estar leyendo primero las preguntas y después irse al texto. No, mala idea, pésima, 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 no la hagan. Entonces, la idea principal implícita, como decíamos, requiere de un ejercicio inferencial, que como nosotros inferimos a través de la lectura misma del texto. Entonces, vamos a leer este texto que es un poquitito más largo, ¿cierto?, que el que estuvimos revisando, pero vamos a ver que vamos a seguir prácticamente los mismos pasos. Dice el texto, ya que dieron inglés en la mañana. Dice, todo comenzó con la frase May the force be with you, que la fuerza esté contigo. Una de las más emblemáticas de la saga Star Wars, es decir, de la Guerra de las Galaxias, y que suena muy parecida a May the 4th be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta franquicia como el Día de Star Wars. Así, este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Hartas palabras, hartas medias complicadas, sobre todo porque nos mezclan ahí el inglés, ¿cierto?, en términos de fonética. Entonces, la primera frase, May the Force be with you, significa que la fuerza esté contigo. Y la otra frase, May the 4th be with you, que el 4 de mayo esté contigo. Y a través de ese fenómeno, ¿cierto?, fonético, dice ahí, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas, que es el director de Star Wars, instauraron esta fecha como el día de Star Wars, evidentemente. Entonces, vamos a obtener ciertas pistas del texto. Y aquí, evidentemente, me tengo que desaparecer, porque no se ve. Ahí sí que sí. Ya. Vamos a encontrar ciertas pistas para que ustedes den con la idea principal. Dice, ¿qué pistas vamos a extraer? Recordemos que la idea principal implícita nosotros tenemos que expresarla con nuestras propias palabras. Tenemos como pistas del texto la frase, suena muy parecida, la frase May the Force be with you, suena muy parecida a May the 4th be with you, es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Los fanáticos instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Este día, es decir, el 4 de mayo, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia. Y además, la otra idea que podemos extraer, ¿cierto?, es que la saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Entonces, según eso, según las pistas del texto, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal de este texto? Las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. ¿Por qué sabemos que esa es la idea principal implícita entonces? Porque todo lo que está haciendo es darnos razones precisamente para dejarnos claro por qué el 4 de mayo se conoce como el día de Star Wars. ¿Por qué? Porque
Los fanáticos, ¿cierto? Dice, de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenemos que la frase suena muy parecida a la clásica frase May the Force be with you. Instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Este día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia y que la saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Entonces la idea principal es razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Fíjense que esa frase, literal, no aparece en ninguna parte del texto, sino que nosotros la extraemos y la generamos a partir de nuestras propias palabras. No aparece en el texto, como decíamos, está implícita. La tenemos que extraer nosotros con un lenguaje más cercano y más fácil también de entender. Ya, y nos vamos a lo último, que vendrían siendo las ideas secundarias del texto. Tal como dice el nombre, secundaria, segundo, ya no es principal, es lo que aparece después de la idea principal. Entonces, las ideas secundarias, como decíamos, y aquí me vuelvo a aparecer, las ideas secundarias entonces son aquellas que nos entregan información adicional. ¿Qué información adicional nosotros podemos encontrar en un texto? Ejemplos, explicaciones, aclaraciones y generalmente, como dice ahí, son más de una. No solamente tenemos, al contrario de lo que ocurre, ¿cierto?, con el tema o la idea principal, que siempre es una sola, ¿cierto?, separándolo por párrafos, pero siempre solamente uno. En el caso del texto, en el caso de las ideas secundarias, podemos encontrar más de una en caso de que el texto sea más complejo. Entonces, ¿cómo detectamos las ideas secundarias? A través de la pregunta: ¿qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto? Para que nos quede más claro aún, ¿cierto?, esto de las ideas secundarias, tenemos que considerar primero que el nombre secundario ya nos indica que no es lo principal, es lo segundo. Y además, las ideas secundarias la vamos a relacionar con la palabra accesoria. Es una información que está ahí para respaldar la entrega de la información principal, la entrega de la información primaria. ¿Por qué accesoria? Vamos a verlo más sencillo. Porque al igual que los accesorios que nosotros nos ponemos, ¿cierto?, los collares, los aros, los anillos, la pintura de uña, la chaqueta, ¿cierto?, es información que sirve, nos apoya en cierta entrega de información, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las damas, nos ponemos collares, nos ponemos anillos porque nos gusta, pero en el fondo no corresponde a nuestra esencia, ¿cierto? Es información que está accesorio. Si nosotros nos sacamos esto, podemos andar en la calle simplemente y no tenemos ningún problema. Nos sacamos los anillos, nos sacamos los relojes y podemos andar en la calle sin ningún problema. Pero la información accesoria lo que hace es respaldar, apoyar la entrega entonces de alguna información. Si salgo a la calle en polera, no hay ningún problema. Pero si me pongo la chaqueta, yo ya estoy dando la información, ¿cierto?, de que hace tal vez un poquitito más de frío, entonces me tengo que abrigar más. La información secundaria, entonces, lo que hace es apoyar, como decíamos, la entrega de la información central. Por eso, la pregunta que nosotros tenemos que hacer para reconocer cuál es la idea secundaria o las ideas secundarias, porque recordemos que puede ser más de una, qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto. Ya sabemos que esa información extra son ejemplos, explicaciones o aclaraciones en relación a la idea principal. Entonces. Tenemos nuevamente, y aquí nuevamente nos vamos a desaparecer para que se vea bien. Tenemos nuevamente el mismo tema, ¿cierto? El mismo texto, el de May the Force be with you. Teníamos que la idea principal era razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Recordemos que todo esto es jerárquico, entonces primero siempre tenemos que reconocer el tema, la idea principal, y a través de la idea principal vamos a reconocer las ideas secundarias. Entonces, la idea principal ya decíamos que era razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. ¿Qué ideas secundarias podemos encontrar? Es decir, ¿cómo apoyamos esa idea principal? Ya decíamos, ¿cierto? Durante este día los fanáticos celebran la franquicia de Star Wars. Las 6 cintas se han estrenado este mes, es decir, en el mes de mayo. Que el cumpleaños de George Lucas también es en mayo y además al final del texto también dice que Walt Disney World Resort inicia este mes, es decir, el mes de mayo, sus fines de semana Star Wars. Por esas mismas razones, entonces, nosotros podemos confirmar que que la idea principal del texto es
que las razones, ¿cierto?, para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Entonces, para ir concluyendo, vemos aquí este esquema. Fijémonos. Tenemos la idea principal de este esquema es el texto. Nosotros hemos estado trabajando en las últimas clases exclusivamente comprensión textual, comprensión de lectura, apoyando, ¿cierto?, la entrega de todos los contenidos que estuvimos revisando durante el año. Entonces, tenemos acá la información del texto. Los textos, ya decíamos, se componen por párrafos. Es decir, que en este caso, en este texto tendríamos párrafo 1, párrafo 2, pero puede ser párrafo 3, 4, 5, 1150, da lo mismo. Pero acá en este caso tenemos un texto cortito. Párrafo 1, párrafo 2. Cada párrafo, ¿cierto? Ya sea el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 1000, da lo mismo. Cada párrafo, acá, ¿cierto?, se va a componer de una idea principal e ideas secundarias, porque ya decíamos que la idea principal era una, pero podíamos tener más de una idea secundaria, por lo tanto tenemos idea principal e ideas secundarias. En este caso aquí tenemos dos. Tenemos idea secundaria e idea principal allá abajo. Recordemos que la idea principal puede aparecer de manera implícita o explícita. Si aparece explícita, significa que yo saco inmediatamente una frase del texto y aparece ahí. Si la idea está implícita, yo tengo que ir buscando pistas que me indiquen, ¿cierto?, cuál es la idea principal del texto. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve reconocer la idea principal, secundaria, el tema, bla, bla, bla? Porque lo que yo estoy haciendo aquí es reconocer la información central e importante del texto. ¿Para qué me sirve entonces? Para hacer resúmenes y, por supuesto, me van a hacer preguntas, y esto yo se los doy así como... ¿Cuál es su nombre? Fernanda Zócar. Y la misma certeza. Les van a hacer este tipo de preguntas. Les van a hacer preguntas del tipo, ¿cuál es la idea? Por ejemplo acá, ¿cuál es la idea principal del párrafo? ¿Cuál es la idea principal del texto? Les van a hacer ese tipo de preguntas. Salen sí o sí porque son preguntas básicas de comprensión textual. Por lo tanto, es importante saber o tener las estrategias, ¿cierto?, para reconocerlas. Entonces, ya decíamos que dentro de esos elementos, dentro de la información central e importante del texto, tenemos entonces dos fenómenos, el tema y la idea principal. Entonces, el tema, nosotros teníamos que hacernos la pregunta, para reconocer la estrategia, ¿cierto? Teníamos que hacernos la pregunta, ¿de qué habla el texto? ¿Cómo reconozco esta información? Ya decíamos, ¿cierto? Muchas veces el tema se presenta en el título del texto o en el titular en el caso de la noticia. Siempre bien condensado toda la información completa del texto. ¿Y cuál es la idea principal del texto? Me hago la pregunta, ¿qué se dice del tema? Fíjense entonces. Nosotros ya lo habíamos dejado como tarea para la casa, entre comillas, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan siempre leyendo distintos tipos de texto, distintos tipos de formatos, pero habíamos dicho que hay un tipo de texto que es bastante más sencillo de ir analizando, que son las noticias, y aparte que nos ayudan para mantenernos informados también. Entonces, vean, ¿cierto?, dentro de toda la estructura de la noticia que nosotros estuvimos revisando, fíjense, vean, ¿cierto?, en el titular aparece la información bien condensada, es decir, nos va a aparecer el tema de la noticia. Y en relación a ese tema, en relación a ese titular, ¿qué es lo que se va diciendo en relación a él? Porque vamos a ir reconociendo entonces la idea principal del texto. ¿Cómo reconocíamos la idea principal del texto? A través de palabras claves. Decíamos que teníamos una palabra clave en específico y en relación a esa palabra se iban diseminando, se iban disgregando, ¿cierto?, varias palabras y funcionan como sinónimos. Es decir, actúan a través del fenómeno que vimos hace algunas clases atrás, que era la sinonimia. Decíamos que los sinónimos no necesariamente son tal cual la misma palabra, porque en general los sinónimos totales en el español no existen, pero sí es necesario recordar que hay palabras que actúan como sinónimos dentro de determinados contextos. Por ejemplo, teníamos la palabra volar y en relación a la palabra volar teníamos la palabra globo, porque hablaba de los globos que volaban, ¿cierto? La palabra volar y globo no son para nada sinónimos, pero están relacionadas dentro del mismo texto.
Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí. Entonces, el día de hoy tenemos ahí nuestro texto, párrafo 1, párrafo 2, ideas principales, ideas secundarias y para qué nos sirven estos elementos. Ahora, una última pregunta antes de ir concluyendo la clase. ¿Tenemos preguntas? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda de la clase del día de hoy? No, parece que no queda ninguna pregunta. Ya, chiquillos, entonces concluimos la clase por el día de hoy, tal como les decía. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Chiquillos, lean, pero no solamente lean por leer, lean aplicando estrategias. ¿Qué estrategias? Varias, hemos visto varias. Hemos visto, ¿cierto?, cómo ir destacando, cómo ir subrayando. Decíamos que cuando nosotros vayamos leyendo es necesario tener un lápiz a mano, ¿cierto?, para ir destacando, subrayando los elementos importantes. Y en este caso ahora ya sabemos también cómo reconocer las ideas principales, el tema, idea principal, idea secundaria, en relación al texto, cómo reconocer cada una de ellas y para qué en el fondo me sirve también el destacador. Si también el destacador nos ayuda harto. Ya, que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien, ya les dije, sí. Chao, chao.